En esta semana entiendo haber recibido una de esas intervenciones del Espíritu en cuanto a una necesidad específica en ustedes, en nuestra congregación, concerniente a lo que es el sufrimiento que se añade dentro de esta salvación. Una realidad que todos deberíamos tener en conciencia para no caer en el error de creer que el Evangelio es una exoneración de dificultades. La Biblia es clara en el mensaje de Jesús, en el mensaje de los apóstoles, de que las aflicciones, las dificultades forman parte de este camino. Incluso Pedro dijo que deberíamos tener una expectativa de dificultad para que no nos sorprendamos cuando llegue ese momento, esa ocasión de prueba y de dificultad. Pero hay un punto dentro del sufrimiento que fue en el que el Espíritu de Dios me atrapó. Y yo estoy convencido, estoy parado aquí con una determinación de tener una palabra muy particular para ustedes y para aquellos que a través del canal de la congregación estarán mirando esta enseñanza. Quiero que vaya conmigo al Salmo 126. Salmo 126, versículo 1 al 6. Recuerde que al final debemos salir en un orden. Los que están detrás van saliendo primero. Salimos por silla, uno a uno o pareja por pareja. Recuerde colaborar con esto. El saludo, delo con el mismo cariño, con el mismo amor, pero sin contacto. Amén. Y cuando el culto termine, por favor, colabórenos en no quedarse ahí afuera para no hacer acumulamiento de personas. Recuérdese que a nosotros como iglesia nos están observando. Hay mucha violación del protocolo en el país, pero hay de la iglesia, porque los ojos del mundo siempre están sobre nosotros. Y por otro lado, debemos protegernos. Tenemos una realidad con esto del virus en el país, específicamente en gran manera en Santo Domingo, y los Alcarrizos y La Piña juegan un papel muy serio en el nivel de contagio. Así que vamos a cuidarnos los unos a los otros. ¿Usted dice amén? Amén. Tiene el Salmo 126, versículo 1 al 6. Pues leemos en el nombre de Jesús. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén, amén. Quiero que haga esta declaración conmigo. Señor, yo creo a tu palabra. Por esta razón, dispongo mi corazón para recibir tu palabra. Yo declaro que saldré de aquí practicando lo que tú me vas a hablar. Abre los ojos de mi entendimiento para yo comprender la revelación de Cristo en tu palabra. Amén, amén. Obviamente, esta es una palabra que le corresponde a gente que ha sembrado lágrimas. ¿Hay alguien aquí que le ha tocado sembrar con lágrimas? Las lágrimas son parte del ser humano. Es una expresión del corazón humano. Hay diferentes razones por las que uno llora. A veces uno llora de remordimiento. A veces uno llora de dolor,
dolor físico, pero también a veces por dolor emocional. Hay lágrimas de alegría, donde uno participa de algo especial, bueno, recompensante, y uno siente una alegría expresada o la expresa con lágrimas. Hay lágrimas también de arrepentimiento que surgen del reconocimiento de que uno ha fallado, de que uno ha hecho algo mal. Hay diferentes razones por la cual el ser humano a veces se ve en la necesidad de llorar. Ahora, aquí la palabra de Dios está presentando las lágrimas en un contexto muy importante, porque está hablando de siembra. Y es bueno que todos nosotros entendamos desde la figura de la siembra y la cosecha lo que es la vida. Esto es muy serio, porque tus decisiones en la vida constituyen siembras. Tus actitudes en la vida constituyen siembra. El trato que tú le das a los demás también es una siembra. La manera en que tú caminas delante de Dios también es una siembra. Tus palabras son siembras. Y tienes que tener mucho cuidado, porque en cuanto a la siembra y la cosecha hay una ley sobre la creación. No solamente en el ámbito de la agricultura, sino también en el ámbito de la vida humana. Y eso lo encontramos en la Biblia. En varias ocasiones se nos dice que cada quien cosechará lo que ha sembrado. La Biblia también dice que cada quien recibirá según hayan sido sus obras. Esto es ley de siembra y de cosecha. Esto indica que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que vivimos, pero no solamente en cuanto a nosotros. La Biblia habla de una siembra, sino también en cuanto a Dios hacia nosotros se nos habla de una siembra. Encontramos la parábola del sembrador, donde Jesús ilustra la predicación, la enseñanza de la palabra del evangelio como una siembra. El sembrador salió a sembrar, pero se va más profundo. Identifica al mismo Jesús como una siembra. Le llama la simiente, la semilla incorruptible, que se siembra en nosotros cuando se nos predica el evangelio. La Biblia también nos habla en el sentido agrícola de que nosotros somos ramas y que Él es el árbol. Y obviamente esto tiene que ver con una siembra y los frutos con la cosecha. Siendo esto así, aquí hay una declaración dentro de una oración que hace Israel en un proceso de cautiverio. Creo que todos ustedes deben saber que Israel, dentro de los procesos disciplinarios que Dios llevó a cabo con ellos, estuvo incluido un periodo de cautiverio de 70 años. Fue Dios quien dispuso este método para disciplinar a su pueblo Israel. Esto tuvo que ver con una consecuencia o una cosecha que Israel había sembrado. Fueron a Babilonia. Este fue el escenario que Dios utilizó para este castigo y esta disciplina. Estando en aquel lugar, Israel fue oprimido. Israel fue privado de su libertad. No tenían la independencia que como nación ellos habían recibido en la promesa de Dios al sacarlo de Egipto. No tenían la libertad de poder adorar al Señor en el templo como lo hacían en su tierra. Por esta razón dice que Israel colgó sus instrumentos musicales. Eso está en la Biblia. Y si dice la palabra que Israel colgó los instrumentos de música, es porque la alegría se había perdido. Israel cayó en una profunda tristeza. Le quedaba solo el recuerdo de los buenos tiempos que habían vivido con Dios en toda su experiencia como pueblo. Este recuerdo no le daba esperanza, sino tormento, porque les confrontaba en la realidad que ellos estaban viviendo, donde nada de esto estaba sucediendo. Pero Dios, que es misericordioso, con este juicio también le dio una esperanza.
Él le dijo que iban a durar 70 años, de manera que este proceso tenía una fecha de caducidad. Diga eso conmigo: los procesos tienen fecha de vencimiento. Dios enmarcó cronológicamente esta experiencia difícil, 70 años, y para que esto se cumpliera, Dios levantó un rey llamado Ciro, a quien usó como instrumento para cumplir la liberación del pueblo. Esta liberación fue todo un proceso, fue en varias etapas en las que se cumplió la liberación del pueblo. Pero cuando ya el pueblo se encontraba en la víspera de la liberación, cuando ya el conteo regresivo estaba llegando a su conclusión en cuanto a este proceso, el pueblo empezó a recuperar la alegría. Y es ahí cuando ellos están declarando: cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Esto está declarando que era algo tan asombroso y tan esperado que por un momento parecía no ser real. Por eso dice como los que sueñan, porque era algo tan especial para ellos la liberación y la restauración de su antiguo estado, que ellos le llamaron: será como un sueño. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Está declarando que con la liberación vendrá la restauración de la alegría del pueblo. Nos vamos a regocijar, volveremos a celebrar, volveremos a cantar y volveremos a alabar al Señor. Ellos dicen que esto iba a ser conocido entre las naciones. Las naciones vecinas iban a dar testimonio acerca de esta liberación. Y es ahí donde entonces concluye con esta declaración: los que sembraron con lágrimas. ¿A qué se refiere aquí con el tiempo de la siembra? Se refiere aquí a los 70 años, donde ellos empezaron en un proceso de arrepentimiento, pero les tocó en un escenario de cautiverio, en un escenario de aflicción. Ahí, en esa etapa, el pueblo sembró con lágrimas, pero la esperanza de ellos no estaba en la siembra, estaba en la cosecha. Dice: más cosecharemos con gozo. Y hace una ilustración: irá andando y llorando. Eso habla del presente proceso de aflicción. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá. Eso habla de otro tiempo, es un tiempo futuro, pero volverá con gozo, trayendo sus gavillas. Gavillas es lo que usted ve en el trigo. Es como un manojo, una pila, un grupo de fruto. Imagínese que usted recoge habichuelas y recoge un paquete como este púlpito y usted lo amarra. Eso es gavilla. No está hablando de un fruto, está hablando de muchos frutos. Es una abundante recompensa que ha de venir. Entonces usted preguntará: ok, pastor, esta es la parte histórica, eso ya pasó. ¿Y qué tiene esto que ver conmigo? Exactamente, Israel, en muchos de sus sucesos, en muchos de sus eventos, hace una tipología del trato con Dios, con la iglesia. La iglesia también está en un proceso de salvación, está en un proceso de liberación, pero este proceso implica un escenario. Para Israel el escenario fue Babilonia, para nosotros el escenario es el mundo. Aunque tenemos la semilla incorruptible en el escenario que vivimos, hay una contradicción a esa semilla y eso produce aflicción en nosotros. En este
este presente andamos llorando al llevar la preciosa semilla. Llevar la semilla no es solo hablarle de Cristo a los demás, sino portar a Cristo. Tener a Cristo viviendo dentro es llevar la preciosa semilla. Esta semilla ignorada y menospreciada por el mundo, pero amada por nosotros, nos produce dolor, nos produce aflicción el escenario donde vivimos, pero hay una esperanza, y la esperanza es que hay un futuro que le corresponde a este presente, y en ese futuro habrá una alegría inesperada, incomparable. Esta idea la encontramos en las enseñanzas de Jesús. Él declaró, Mateo 5, verso 4 y verso 6. Comienzo con el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa primera condición no es agradable. Tener hambre y sed de justicia produce aflicción. Nota, la injusticia solo le molesta y solo aflige a los justos. A los injustos, dentro y fuera de la iglesia, la injusticia no le causa aflicción, pero a los justos, a los que aman la palabra de Dios, a los que aman su verdad, a los que aman su santidad, el mal les molesta, el mal les golpea. Por tanto dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Un ejemplo de esto lo vemos en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 al 9. Miremos a un justo viviendo en un escenario injusto. Repito, miremos ahora a un justo viviendo en un escenario injusto. Es la vida de la iglesia. A la iglesia le toca buscar el reino y su justicia en un mundo donde escasea la justicia. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dígame usted, ¿quién tiene hambre en abundancia? Nadie. A nadie le da hambre con la nevera llena, porque automáticamente siente algo, usted va y come. El hambre es para el que no tiene provisión, para el que no tiene que comer. Si la Biblia habla de hambre y sed de justicia, es porque hay escasez de ella en la tierra que estamos viviendo. Amén. ¿Ha sentido usted esa hambre en su vida? ¿Ha sentido usted esa hambre en la República Dominicana? ¿Siente usted a veces dentro de usted un clamor por justicia? Bienvenido a la vida de los justos. Dice la Biblia, y libró al justo Lot. Recuérdese que Israel a los 70 años empezó un proceso de liberación. Y libró al justo Lot, abrumado. ¿Usted sabe lo que es abrumado? Cuando alguien está saturado de un mal, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Usted ve que golpeaba a Lot, la conducta de los malos, porque este justo, escuchó el título, justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que ellos cometían. Sabe el Señor, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué está declarando aquí la palabra? Esa esperanza para los justos que ahora son afligidos, pero hay una promesa de liberación. Sabe el Señor librar de tentación a los injustos, a los justos. Vendrá una liberación para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para los que han creído en Él. Seremos liberados de este escenario. Amén. Por eso la bienaventuranza dice, porque ellos serán saciados. Cuando usted compara la palabra saciado con hambre, usted sabe lo que es eso. Para que se recuerde. Cuando usted tiene hambre, siente un tormento.
Pero después que usted come, te dice, wow. Pero cuando usted come y se sacia, estoy hablando. Cuando usted se sacia es cuando dice, no quiero ver comida ya. ¿Se le olvida el hambre? Así se te olvidará el hambre de justicia que hay en este mundo. Porque tendremos abundancia de bien, tendremos abundancia de justicia. Por eso hay de los cristianos que se han extraviado, poniendo el corazón en las cosas de este mundo, poniendo esperanza en los cambios de este mundo y no según el cambio de escenario que está prometido. La esperanza del cristiano no es un cambio de gobierno. La esperanza del cristiano no es un héroe que arregle esto. Está equivocado si piensa así. La esperanza del cristiano es el retorno de nuestro Señor Jesucristo y la restauración de todas las cosas. Siendo así, al cristiano no le luce andarse quejando y andar haciendo huelgas, desacreditando, atacando el gobierno. Eso tiene que pasar. Así que reubíquese en la brújula bíblica. Eso es un escenario descrito en las escrituras. Tiene que ocurrir. Haga usted el bien, resplandezca usted el bien, predique usted el evangelio y deje que el impío siga su camino. Porque eso tiene que cumplirse y usted no lo va a cambiar con oraciones. Así que sálgase de esa ilusión. Sufra la injusticia, pero desahóguela en el justo Hijo de Dios. Deje de andar desahogando su injusticia, que usted no cambia nada con su desahogo de injusticia. Usted no cambia a nadie con eso. Usted cambia a las personas cuando le comparte el evangelio, que sí puede cambiar al mundo. Es el evangelio de Cristo. Parece que Dios le está hablando a alguien, lo vi muy serio. Por eso declara, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay alguien que ha llorado por esta fe. Hay alguien que ha llorado por este evangelio. Hay alguien que ha llorado por llevar la vida que a Dios le agrada. Porque hay gente que llora por la cosecha de la mala siembra, de sus malas actitudes, de sus malas decisiones, de su maltrato a los demás. Y cuando le viene la cosecha del mal para atrás, lloran de dolor, lloran de remordimiento, pero no de arrepentimiento. Estoy hablando con gente que llora por negarse a este mundo, de gente que llora por hacer la voluntad de Dios, de gente que es golpeada por practicar la justicia, por buscar lo que a Dios le agrada, de gente que es rechazada por hacer el bien, por buscar la verdad. De eso estoy hablando, de gente que ha sembrado con lágrimas en el escenario de su matrimonio, porque por hacer el bien han sido golpeados. De gente que ha sembrado con lágrimas en su vida laboral, en su ambiente de trabajo, porque por hacer el bien son atacados. De gente que ha sufrido, que ha sembrado con lágrimas ante alguna relación de amistad entre el escenario de este mundo. A eso le estoy hablando. Cosecharás con gozo, vendrá fruto para tu proceso, vendrán resultados. Y concluyo con esto. Jesús, sabiendo esta realidad, en una ocasión habló a sus discípulos y le habló medio en parábola. Ellos no entendieron. Él le dijo que él se iba, pero que él volvería. Escuchémoslos. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Jesús le estaba hablando a ellos algo que para nosotros, que ya no encontramos muy avanzado y hemos leído la Biblia, para nosotros es sencillo, pero para ellos que estaban en el presente, que todavía no había ocurrido el que él se fuera, no era tan fácil. Así que sobrelleve a los discípulos. Ellos no entendían lo que él le estaba diciendo. Todavía un poco y me veréis. De nuevo otro poco y no me veréis. Cada vez que menciona poco está hablando de tiempos. Todavía un poco y no me veréis. De nuevo otro poco y volveré.
y me veréis. Jesús está hablando de su estado presente ante los discípulos. Luego menciona su retorno al Padre, la ascensión de Cristo, pero luego menciona el retorno de Cristo. Ellos no entienden lo que Él le está hablando, y es ahí cuando Jesús les dice lo siguiente: de cierto os digo. Oiga, que vosotros lloraréis. ¿Qué es lo que está diciendo? Que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Oiga la contradicción entre la vida de fe y la vida del mundo. Mientras nosotros nos afligimos porque este escenario no corresponde a la semilla que llevamos dentro, el mundo se alegra. Y eso trae una contradicción a nuestra fe, pero a la vez nos golpea. Porque uno suele ser tentado por ese mundo a abandonar la aflicción por causa de la justicia y a irse con los injustos de parranda, porque pareciera no tener aflicción el mundo que nos rodea. Sin embargo, Jesús sigue diciendo: pero aunque vosotros estéis triste, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo mismo del Salmo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Lo que Jesús está diciendo: este tiempo presente de la iglesia es una siembra. La iglesia está sembrando en esta tierra, está sembrando el evangelio, pero lo hace con aflicción, lo hace con dolor. Pero luego, yo no sé si usted llegó a jugar, a algunos le llamaban canicas en el campo, aquí le llamábamos bola. Yo no sé si usted llegó a jugar bolas, pero yo recuerdo que cuando a uno le iba mal y quedaba de último en la raya, y el turno de uno era el último, uno solía decir para consolarse: el que ríe de último ríe mejor. Y parecía un juego, pero es una realidad de la vida, porque la Biblia dice: ay de lamento de los que ríen ahora, porque ellos llorarán. Pero bienaventurados los que ahora lloran, porque ellos reirán. Parece que yo no le estoy hablando a gente sufrida. Parece que no le estoy hablando a gente que ha sufrido por causa del evangelio. Pues si usted no lo ha hecho, debe empezar a hacerlo. El cristiano que no es afligido en este mundo es porque no está llevando la buena semilla. Pues todo el que lleva la buena semilla llorará. Pero lo grande lo dice Jesús ahora. Oiga esto: la mujer, cuando da luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Escuche eso. Pero después, otro tiempo, que ha dado a luz un niño, fruto del vientre, fruto de una semilla, ya no se acuerda. Ya no se acuerda de la angustia, de las lágrimas, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Wow, hermanos, qué bendita palabra. Jesús está usando el ejemplo de la preñez y el alumbramiento, porque eso también es una siembra. La mujer queda preñada cuando el hombre siembra en ella, y esa semilla que entra en el suelo, que es la mujer, produce entonces una germinación. Pero en todo ese proceso de siembra hay dolor, hay dolores, hay sufrimiento, al punto que la mujer a veces dice: Dios mío, yo hubiera sabido esto y no me empreño. Es un dolor, hay muchas dificultades, la vida le cambia a la mujer, tiene que andar cargando, tiene que limitarse de muchas cosas. Su estado emocional cambia, su estado físico cambia, todo cambia.
y esto la golpea. Pero Jesús dijo algo demostrado hasta por la ciencia: pero cuando viene el fruto. Por algo hay mujeres con más de un hijo, porque le gustó el fruto. Pero cuando viene el fruto, la mujer se olvida. ¿Sabe lo que quiere decir la mujer se olvida? No sé si se lo digo. ¿Sabe lo que quiere decir la mujer se olvida? ¿Sabe lo que quiere decir? El gozo superó el dolor. El gozo superó el dolor. El gozo que recibirás superará todo el dolor, toda la aflicción que has tenido en este mundo. Y permítame rescatar esto en unos segundos. El Salmo dice: seremos como los arroyos del Negev. Y esto es poderoso, porque el Negev era uno de los territorios de Israel, caracterizado por arroyos. Pero había una particularidad con este terreno: era que en verano, cuando el sol, eso representa prueba, dificultad, en el verano los arroyos se secaban y la gente le cogía pena a ese lugar. Cualquiera quería irse de ese lugar por la sequedad que caracterizaba ese lugar. De hecho, dentro de sus significados está sequedad. Se secaba extremadamente, amenazaba con peligrar las cosechas. Todo era un lugar seco. Pero dice la historia, según las condiciones geográficas de ese lugar, que cuando llegaba la primavera, diga conmigo primavera, había un efecto como mágico en el Negev, porque automáticamente llovía. Había una rapidez en esos arroyos llenarse. Era un cambio de escenario que no dejaba de encantar a la gente del lugar y que visitaba el lugar. Como unos arroyos que estaban en sequedad, que estaban secos, feos, sin fruto, sin resultado, de repente, por un cambio de temporada, de verano a primavera, todo cambiaba. Y lo que estaba seco ahora tenía agua para los locales y para los vecinos también. Y ellos están diciendo: cuando el Señor haga volver la cautividad, cuando el Señor nos libere de esta aflicción, seremos como esos arroyos. Ahora estamos secos, ahora nos faltan muchas cosas, pero cuando llegue la primavera, se llenarán mis arroyos, se llenará mi corazón, se llenará de alegría, se llenará de gozo.